grabar de todas maneras. This meeting is being recorded. Entonces, como les decía, soy una investigadora de la Luna. El hecho de sacar el calendario lunar todos los años desde 1986 me hizo investigar en qué podía yo ampliar y aportar más conocimiento sobre este astro tan maravilloso que nos ilumina de noche. Entonces empecé con todos esos conocimientos ancestrales, ¿verdad? De la siembra con la luna, de qué es lo que cómo se puede uno cortar el pelo para fortalecer las raíces o para que crezca abundante o para que crezca rápido, en fin, todo ese tipo de cosas. Y luego fui agregándole cada vez más información. Entonces, lo que vamos a ver hoy aquí es, vamos a decir que como una introducción, les voy a mostrar lo que es lo básico, lo más importante que hay que saber sobre los ciclos lunares. Ya con lo que vamos a ver hoy, uno puede perfectamente bien manejarse con los ciclos de la luna, nada más que con las fases. Y luego les voy a proponer, cuando veamos un poquito más adelante, todas las cosas que se pueden hacer con la luna, les voy a proponer unas clases más, dependiendo de los temas. Tengo preparado el jardín y la huerta lunar, que eso es muy importante hoy en día para sembrar uno de sus hierbas y sus vegetalitos en casa, aunque sea en el balcón, es muy importante. Y hay técnicas muy sencillas que se pueden utilizar y si uno se fluye con el ritmo lunar, pues muchísimo mejor, pues porque todo se da más da mejor, pues o sea, si uno utiliza las fuerzas del universo para hacer crecer las plantas que nosotros después nos vamos a comer o si queremos tenerlas de adorno, no importa. Luego tenemos la otra clase sobre la luna y la belleza y la salud, que es muy importante, sobre todo en estos tiempos que la salud está tan sobre el tapete, ¿verdad? Y para ayudar también, para ayudarnos a manejar las energías corporales, o sea, saber qué es lo que uno puede hacer con ciertos tratamientos, utilizando la luna, las fases, por supuesto, que esos son muy importantes, como lo vamos a ver ahora más tarde. Y luego tenemos otros dos temas que son muy importantes, que es hogar y negocio, y otro que a mí me parece fascinante, que es la programación del agua. Según la luna, según las fases y los tránsitos lunares, justamente para ayudarnos vamos a decir, a incluir las buenas energías que nos van a dar esos portales estelares que tenemos en las constelaciones y que la luna va abriendo con su paso por las constelaciones del zodíaco. Entonces, dicho esto, no sé si ustedes tienen alguna pregunta en este momento, si no, voy a pasar directamente a compartir. Ok, entonces vamos a compartir pantalla. La magia de la luna.
La verdad es que la luna es realmente mágica. Es absolutamente mágica. A veces está, a veces no está, a veces está. A veces la vemos de día, a veces la vemos de noche. Y entonces no sabemos dónde la vamos a poder encontrar en el cielo. Cuando uno la ve de día dice, uy, la luna, mira, la luna está todavía ahí, no se ha acostado. O no, o ya salió, o lo que sea, ¿no? Porque es una cuestión que el ser humano moderno, sobre todo los que vivimos en la ciudad, nos hemos desconectado mucho de esos ritmos lunares tan naturales y tan, bueno, que han marcado tanto a nuestros ancestros, ¿no? Su cambio de apariencia y su rapidísimo movimiento hizo justamente que nuestros ancestros lo usaran para contar el tiempo. El primer calendario fue de origen lunar. De hecho, nosotros tenemos que las fases lunares que tardan más o menos 7 días y de ahí nació la semana. Un ciclo completo de fases eh, son 29 días más o menos, pero y ahí tenemos entonces el mes, donde tenemos el ritmo de la semana y tenemos el ritmo del mes marcado justamente por la luna. Y de hecho, ahí parece ser que el primer número que se escribió, que fue 29, se escribió con lunas. O sea, no se escribió con un 2 y un 9, sencillamente se escribieron sobre un hueso de venado, se escribieron 29 lunas. Entonces, ese fue el primer calendario lunar, el primer calendario y bueno, y lunar, obviamente, ¿no? Entonces, nosotros lo tenemos acá. Eh, ha sido un astro que obviamente con sus cambios de fase ha suscitado mucho asombro y mucha maravilla, porque a veces está, a veces no está, a veces brilla, a veces sencillamente se desaparece del cielo. Y por supuesto, ha creado alrededor de sí, o creó alrededor de sí, religiones. Las diosas más antiguas son diosas lunares. De hecho, todas las diosas más importantes de la antigüedad son diosas que tienen que ver con la luna. Esto, por ejemplo, se representa la luna en distintas fases. Diana es la luna creciente, es la diosa, vamos a decir, cazadora, la más joven, ¿verdad? Es la doncella. Luego tenemos a la luna llena, a Selene, que es una mujer en su plenitud. Y luego tenemos a la diosa Hécate, que es la diosa de la luna menguante casi desaparecida, que es la luna que pues la diosa del inframundo, o sea, del submundo, del mundo subterráneo. Esta diosa es muy particular porque tiene 3 caras, es una diosa triforme. Eh, es la guardiana de las encrucijadas, es una diosa muy particular, me llama mucho la atención ella. De todas maneras, tenemos 3 fases de la luna, la creciente, la luna llena y la menguante, que están representadas por estas 3 diosas maravillosas. Sus fases reproducen simbólicamente el ciclo biológico de todo lo que vive. Hay una fertilización en la semilla, ¿verdad? Hay un nacimiento, una planta que se va desarrollando, hay una madurez, una floración, hay una producción de semillas, hay una,
la difusión de la semilla para poder mantener el ciclo, y luego la muerte, el envejecimiento y la muerte de del ser que dio todo ese paso para crear nueva vida. Entonces nosotros aquí tenemos la semilla que germina, la planta que crece, que corresponderían a la luna creciente, que es la vida que se está manifestando. Luego la planta florece, que correspondería a la luna llena, da su fruto y esparce sus semillas, y luego, eso es en luna menguante, y luego la luna muere, o bueno, la luna muere y la planta muere. En realidad es una muerte simbólica, que es justamente la muerte para un nuevo renacer. Entonces nosotros tenemos así la luna negra. La luna se considera la gobernadora de la vida sobre el planeta. De hecho, es bien interesante que los hindúes tienen dos dioses para la luna. Tienen a Chandra, que es el planeta, y tienen a Soma, que es el líquido, la savia de las plantas, pero que también es la luna. Entonces ellos, vamos a decir que utilizan esa analogía de la savia de las plantas para dar a entender de que la luna está actuando en ese fluido. Todo depende de las fases. Entonces nosotros tenemos que las fases dependen de la posición relativa que la luna va tomando con respecto a la Tierra y el Sol. O sea, es una triangulación. Vamos a decir que es un sistema de 3 piezas que son sumamente importantes. Nosotros estamos en la Tierra, la Luna nos da vueltas todo alrededor durante un mes, tiene un ciclo de más o menos un mes, como vimos, 29, 30 días, porque nunca son exactos los ciclos. Y dependiendo del ángulo que ella va tomando con respecto a la Tierra y al Sol, ¿verdad? Ella nos va mostrando su cara, iluminada o no iluminada. Entonces nosotros vamos a ver aquí, que eso es bien importante en este esquema. Aquí tenemos el Sol enceguecedor, con toda su luz y toda su potencia, que ilumina tanto a la Tierra como a la Luna, y le da una vuelta en un mes. La Luna le da la vuelta a la Tierra. Fíjense que cuando está aquí, ella nos da la cara negra. Ella no vemos a la Luna. Vamos un momentico para atrás para volver a ver, para que ustedes vean. Esto es interesante porque ella siempre va a estar con una cara iluminada por el sol, solamente que nosotros la vamos a ver distinta en cada momento. Aquí la vemos en cuarto creciente, aquí la vemos completamente iluminada, y aquí va menguando y va perdiéndose hasta la luna negra. Pero ella tiene siempre una cara iluminada, solamente que nos muestra distintos ángulos de su iluminación. Perdón. ¿Cómo vemos la luna en el cielo a medida de que ella va transitando aquel tránsito que vimos en la animación anterior? ¿Cómo lo vamos viendo a medida de que nos va dando las diferentes caras, angulaciones? Hay una cosa bien interesante. Últimamente se está hablando de superlunas y lunas de sangre y todas esas cosas. La superluna es que la luna tiene muchos movimientos de bamboleo. Realmente ella tiene muchísimos movimientos, no solamente en la traslación alrededor de la Tierra,
y junto con la Tierra alrededor del Sol, obviamente, sino que ella, como la órbita no es exactamente circular, ella en el perigeo va a estar mucho más cerca, perdón, sí, en el perigeo va a estar mucho más cerca de la Tierra y la vamos a ver bastante más grande, o sea, bastante. Como lo vemos allí, cuando la vemos en el apogeo, nosotros la vamos a ver más lejana, entonces la vamos a ver más pequeña, de manera de que a lo mejor las lunas llenas no van a parecer tan enormes como cuando está en el perigeo. Otro de los fenómenos interesantes que la gente ahora está como un poquito más pendiente son los eclipses de la luna. Los eclipses en realidad no son solamente de luna, son eclipses de sol también. Y los vamos a ver cómo se producen. Este mecanismo es muy interesante porque en la antigüedad, por ejemplo, se decía que eran unos monstruos que estaban en el cielo, eran unos monstruos oscuros, eran unas sombras que se comían a los astros. En la mitología hindú están los nodos, que son una serpiente que se tragan literalmente a la luna y el sol durante los eclipses. Entonces, fíjense qué es lo que está pasando. Aquí volvemos a nuestro esquemita para poderlo entender mejor. Tenemos a la Tierra, tenemos a la Luna que dar vueltas durante un mes, pero como la órbita de la Luna no está totalmente alineada, sino que está inclinada, 5 grados con respecto a la órbita de la Luna, ella no coincide sino cuando está en el nodo norte o en el nodo sur, que son los puntos de intersección de las dos órbitas. Entonces, cuando ellas están en estos puntos, nodo norte o nodo sur, y coincide también con la luna llena o la luna nueva, nosotros vamos a tener el fenómeno del eclipse. Aquí lo vamos a ver mejor. Aquí tenemos el Sol, aquí tenemos a la Tierra con la sombra que proyecta en el espacio y tenemos a la Luna con el cono de sombra que proyecta en el espacio. Nosotros no lo vemos, obviamente, el espacio es oscuro, pero sí lo vemos cuando hay una pantalla que lo recoge. Entonces, fíjense que la Luna, cuando pasa por frente a la Tierra, hace el eclipse de Sol, y cuando pasa por detrás, hay un eclipse de Luna y desaparece momentáneamente. Entonces, de esa manera se producen los eclipses. Un eclipse de Sol se ve así. Esta sería la Luna. Esto es un montaje, ojo, es un montaje. La Luna no se ve. Cuando hay eclipse de Sol, esto es una mancha negra totalmente, ¿verdad? Y lo único que hace la Luna es tapar el disco solar y hace que se vean las protuberancias y la corona solar. Pero para eso, este es un eclipse de Luna, que nosotros, pues, eso es un montaje también de varias fotografías tomadas durante un eclipse de Luna, que se ve clarísimo el cono de sombra que proyecta nuestro planeta en el espacio. Y nosotros vemos esa luna pasando por ese cono de sombra proyectado en el espacio por la Tierra. Entonces, para que eso suceda, tienen que estar alineados los tres elementos: el Sol, la Luna, en este caso se estaría en luna nueva porque está iluminada solamente por el lado que está dándole la cara al Sol, pero nosotros la estamos viendo solamente la parte oscura, la parte que no está iluminada. Entonces nosotros vamos a tener un eclipse de Sol. Ahora bien, hay una cosa bien interesante. Dice, bueno, pero el Sol es enorme, la Luna es chiquitica con respecto al Sol, o sea, es pequeña
Es pequeña también con respecto, es más pequeña que la Tierra, ¿no? Entonces, es muy interesante que nosotros veamos un poco de proporciones. Esta es una foto tomada por la sonda Voyager en los años 70 y tanto, cuando lanzaron los Voyager, que se dieron la vuelta y tomaron una foto. Este es el Sol, este es Venus y esta es la Tierra. ¿Dónde están? Vamos a acercarnos. Ese puntico que está allí es Venus y ese puntico que está ahí es la Tierra. Entonces, nosotros podemos medio imaginarnos cuáles son las proporciones que se están manejando en este caso. O sea, si nosotros tenemos a un planeta que para nosotros es absolutamente todo, ¿verdad? Como bien lo decía Carl Sagan cuando hablaba del pequeño punto azul pálido, que yo les recomiendo que lo lean, es un escrito que hizo Carl Sagan fantástico. Nosotros tenemos aquí en nuestro planeta, que lo es todo para nosotros, suspendido en un rayo de sol. Ahora bien, nosotros nos vamos a acercar un poquito más para entender qué es lo que está pasando con este puntito. Este puntito es este, de nuestra Tierra, y la Luna es esta. Eso quiere decir que vamos a decir que un grano de polvo cósmico. Bueno, los dos, en realidad la Tierra es una mota de polvo cósmico acompañada por otra motita de polvo cósmico a una distancia particular. Siendo la Luna tan pequeña y el Sol tan grande, da la casualidad que está a la distancia exacta para que los diámetros de la Luna y la Tierra sean equivalentes desde nuestra visión. Es decir, nosotros vamos a ver a la Luna, al diámetro de la Luna, tapando el diámetro del Sol por esas casualidades cósmicas. Eso es un hecho que a mí siempre me ha alucinado y bueno, quiero compartirlo con ustedes porque creo que vale la pena alucinarse por este tipo de cosas. Entonces, nuestra Luna, la Luna, a pesar de que es un granito de polvo cósmico, junto con el Sol, controla las masas de agua en nuestro planeta y ejerce una fuerza gravitacional poderosísima. Nosotros las hemos llamado marea, obviamente, porque es el movimiento, es como un movimiento de respiración del mar. A veces sube, a veces baja. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con las mareas. Es importante porque las mareas no solamente se notan en las masas de agua, o sea, se notan mayormente en las masas de agua, pero también la corteza de la Tierra sufre mareas y también hay mareas biológicas. Es decir, que nosotros los seres vivos, nosotros los seres humanos obviamente, pero todos los seres vivos que estamos en este pequeño punto azul pálido suspendido en un rayo de sol, también tenemos agua y somos susceptibles a las mareas, o sea que son mareas biológicas. Aquí nosotros vemos cómo la luna va atrayendo las masas de agua y va sumando la fuerza gravitacional a la del sol. Este punteado que tenemos adentro son las mareas producidas por el sol, que dependen también, obviamente, de la rotación de la Tierra, pero siempre se mantienen igual.
Entonces, cuando nosotros vemos que se suman, cuando están en paralelo, ellas como que se neutralizan, pero cuando se suman, entonces tenemos una marea alta muy fuerte. ¿Ok? Entonces tenemos las mareas oceánicas. Eso se nota mucho, sobre todo en la famosísima isla de San Michel en Francia, ¿verdad? Pero no solamente en las mareas oceánicas, sino que también nosotros lo vamos a tener, como les decía, en las mareas biológicas de todos los seres vivos, ¿no? Esto es muy importante para cuando nosotros entendamos cómo vamos a usar la luna para nuestras actividades personales, sobre todo las referentes a la salud, la belleza y en la huerta, en el jardín lunar. Y bueno, todo lo demás también, pero sobre todo a lo que me interesa mucho, que es cuando estamos nosotros involucrados o cualquier ser vivo involucrado en este ritmo que nos marca la luna. Yo les voy entonces a explicar aquí cuál es la energía natural de las fases. Nosotros tenemos, yo le puse aquí un árbol para que ustedes vean un poco cómo fluye la energía, ese soma, esa energía de la savia de las plantas, cómo va moviéndose a medida de que el ciclo lunar de las fases se va desarrollando. Nosotros tenemos la luna negra, que es la luna que no se ve, que es la conjunción de la luna con el sol. En ese día la luna sale con el sol, transita por todo el cielo junto con el sol y se pone con el sol. Luego ella, como ella se va moviendo, se va alejando del sol, vamos a tener una creciente en el primer cuarto y vamos a tener primero un cachito de luna, que es la diosa Diana, ¿verdad? El arco de Diana, la diosa de la casa, que va haciéndose cada vez más fuerte. Y todo es el primer cuarto de la luna creciente, hasta llegar al cuarto creciente. Luego aquí empieza el segundo cuarto, siempre creciente. Este cuarto es ya, la luna está más gordita, está bastante más iluminada y va a llegar en su debido momento a la luna llena. En este momento nosotros hemos pasado desde la energía de las plantas que está en el subsuelo, cuando está en la luna negra, va subiendo paulatinamente a medida de que la luna va separándose del sol y va adquiriendo más luminosidad, va subiendo por las ramas de los vegetales en general, y cuando está en luna llena, está totalmente en la periferia, en las hojas. Está la fuerza gravitacional de la marea biológica ha atraído a esa savia, a esa energía de esa planta al tope máximo de vitalidad. Luego empieza la menguante. Inmediatamente empieza la menguante, el tercer cuarto, que va bajando poco a poco, y la savia también va descendiendo paulatinamente hasta que en el último cuarto desciende totalmente a las raíces. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque para trabajar con plantas nosotros no podemos, por ejemplo,
trabajar con plantas manipulando raíces cuando la luna está en estas fases. Tampoco podemos podar plantas cuando la luna está cerca de la luna llena, porque entonces nosotros estamos cercenando, estamos haciendo que esa energía salga, se pierda. Entonces hay que saber cuándo hay que manipular las plantas, cuándo hay que sembrar, cuándo hay que trasplantar, cuándo hay que trabajar con las raíces, las ramas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos aquí el ser humano. El ser humano está sujeto exactamente a esa misma ciclo lunar, a esa misma, vamos a decir, atracción energética que produce la luna en los fluidos de los seres vivos, en los fluidos orgánicos. Entonces, todo lo que nace, o sea, vamos a decir lo básico que tenemos que entender en este momento, es que todo lo que se inicia en la creciente lunar tiende a crecer y a desarrollarse, así como lo vimos en el gráfico del árbol. Todo lo que crece, todo lo que nace en el momento de cuando la luna está creciendo, tiende a desarrollarse, a llegar a una plenitud, pero todo lo que se inicia cuando la luna está empezando a decrecer o a menguar, tiende a apagarse, a reducirse y a disminuir. Entonces, nosotros podemos utilizar perfectamente bien estas dos energías dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Por ejemplo, nosotros queremos hacer crecer una planta, perfecto, la sembramos en un parto creciente o hacer crecer una relación o perdón, o hacer crecer una cuenta en un banco, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que escoger la fase de la luna adecuada para hacer crecer. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos demoler? Podemos extirpar cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en relación a la salud, nosotros podemos querer deshacernos de algo que no queremos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, kilos de más, un tumor, alguna cosa que haya que extirpar, ¿verdad? Que haya que deshacerse de eso. Entonces, nosotros podríamos perfectamente bien, si nosotros queremos sanar, nosotros usamos la luna creciente y si queremos quitarnos algo de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, nosotros vamos a escoger la fase menguante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se aplican las fases lunares? No lo podemos usar para la salud, para la belleza, por ejemplo, agregar cosas bonitas para nosotros o para quitar cosas, por ejemplo, las depilaciones, ese tipo de cosas, o bueno, hay, por ejemplo, la hidratación de la piel es preferible hacerla en la menguante porque hay una tendencia de que los, los fluidos penetran hacia abajo, ¿verdad? Hacia las raíces. Entonces, uno con un poco de lógica, uno puede ir viendo cuáles son las aplicaciones que nosotros vamos a darle a cada una de las fases. Nosotros podemos aplicarlo en el hogar, por ejemplo, para lavar más fácilmente la ropa, para pintar la casa para que no se, para que dure bastante la pintura, para mudarse, para comprar casa también.
es importante para mudarse cuando a un sitio provisional o para echar raíces, dependiendo de lo que uno quiera. Uno escoge la fase lunar más apropiada para esto. Para los negocios. Nosotros queremos hacer un buen negocio, lo vamos a hacer en creciente. Nosotros queremos divorciarnos de nuestro socio, pues sencillamente vamos a separarnos en la menguante y nos será mucho más fácil separarnos de terminar con una relación. Luego tenemos la huerta y jardín, que es lo más obvio en este caso, hacer crecer nuestros vegetales. Cada una de las labores de la huerta y del jardín tiene su momento específico en las fases lunares. La cría de animales, a lo mejor no lo vamos a poder, a lo mejor hay personas aquí que quieran hacer su cría de animales, también se utilizan las fases lunares. Y en la caza y en la pesca, que es sumamente importante porque los animales, vamos a decir, naturales, no quiero decirles salvajes porque creo que la palabra salvaje se aplica un poco más al ser humano que a los animales naturales. Esto es un chiste, muy malo, pero es lo que hemos estado demostrando últimamente, desafortunadamente. Ok, entonces aquí hay una cantidad de aplicaciones de las fases lunares. Los peces, obviamente, al estar en el mar, ellos son susceptibles a las mareas oceánicas y los muchachos, los animales de caza también. Ellos salen a cazar o a buscar alimento también dependiendo de las fases lunares, ¿no? Entonces, hay otra cosa bien interesante, además de las fases lunares, que es un conocimiento bien, un poquito más especializado, pero que también es muy importante porque la luna, a medida de que ella va dando vueltas alrededor de la Tierra, ella va viajando sobre un trasfondo de estrellas que son las constelaciones zodiacales. Entonces nosotros vemos ahí un poco de constelaciones aquí, todas rayaditas. El rojo es la eclíptica o el paso de la luna. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí una lunita creciente, aquí va creciendo y va pasando, y va pasando, y va pasando, y cada vez ella se va a encontrar en una constelación diferente. Entonces, ella cuando entra en una constelación o cuando está visitando una constelación, está reflejando las energías de esa constelación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que cada constelación tiene sus características, primero tiene su elemento, tiene su cualidad, tiene planetas regentes y todas esas cosas que, bueno, que los conocemos las personas que trabajamos con astrología, pero que también las personas, vamos a decir, leos en este tema, lo pueden aplicar perfectamente bien con pocos conocimientos, con los conocimientos básicos. Por ejemplo, una cualidad de un signo, podemos decir Tauro. Tauro es un signo fijo. Si nosotros abrimos una cuenta de ahorro, por ejemplo, con la luna en Tauro en creciente, nosotros vamos a estar seguros de que nuestra cuenta de ahorro va a crecer establemente. Si nosotros queremos hacer cosas que tengan cambios, o sea, hacemos algo pero que queremos que se desarrolle de una manera distinta o que haya, vamos a decir,
un cambio que evolucione, etcétera, etcétera, nosotros vamos a buscar una luna en tránsito por un signo cardinal, que es justamente los signos que producen los cambios. Entonces podría ser un Aries, un Cáncer, una Libra o un Capricornio, que son los signos cardinales. O sea, son cosas como bastante básicas de astrología, pero que nos funcionan muy bien cuando nosotros los vamos conociendo. De todas maneras, todo esto puede ir anotado en un cuadro, en una chuleta, que uno puede consultar perfectamente bien. Para la huerta y el jardín lunar, los elementos de los signos son también muy importantes, porque por ejemplo, los signos de agua, cada uno de los elementos, fuego, agua, tierra y aire, rigen una parte de la planta. Y cuando la luna abre el portal de un elemento, pues ese elemento es el que se va a desarrollar más. Esto es realmente, yo se los comento, es realmente fascinante. Lo podemos, podríamos estar aquí hablando largamente. Yo lo único que les digo es que la luna nos abre esas puertas cósmicas. Ella hace de puente entre aquello que está en el cielo nocturno y nuestro pequeña mota de polvo azul pálido. Y puede manifestarse, nos refleja eso. Entonces nosotros lo recibimos perfectamente bien. Todo esto nos abre las puertas, ese es el corolario de esto. Ella nos abre las puertas al universo. Entonces, si nosotros somos un poquito observadores, claro, no siempre vamos a ver la luna, no siempre vamos a poder ver las estrellas por donde transita, pero podemos tener una chuleta llamada calendario lunar o sencillamente una guía, ¿verdad? Por donde va pasando la luna, por dónde va pasando y cuál es la fase en la que está. Entonces, cuando nosotros tenemos ese conocimiento, realmente nosotros tenemos a la luna en las manos. Nosotros tenemos el conocimiento y podemos utilizarlo. Eso es una de las cosas más importantes que nos da el conocimiento de la luna, porque podemos hacer nuestra la luna, no necesitamos decirle a alguien que nos las baje, sino que la tenemos incorporada dentro de nosotros mismos. Y seremos dueños de la luna, o por lo menos podremos manipular la energía de la luna a nuestras necesidades o como mejor lo pensemos que pueda suceder, que podamos hacer. Y entonces hasta aquí estamos. Si ustedes quieren, pueden hacer alguna pregunta. Bueno, voy a hablar. Permiso, profe. Yo sigo los calendarios lunares de Patricia, creo que desde el primero, que me lo regaló una amiga, y son hermosísimos. No sé si tú tienes uno para mostrar, que tú dices que es como una obra de arte, porque uno ve como todas las lunas llenas, o sea, es como una onda, ¿verdad? Verlas menguante, creciente, llena. Es hermosísimo el calendario, verlo el año completo, ¿no? Y bueno, siguiendo, por supuesto,
las indicaciones del calendario, he realizado muchísimas cosas teniendo en cuenta la luna. Y realmente les puedo asegurar que funciona. Muchas veces yo soy también odontóloga y, por ejemplo, es muy malo hacer extracciones en luna llena, porque ya sabemos lo que dijo Patricia, todos los líquidos están atraídos, hay más hemorragia, etcétera, etcétera. Y una vez vino un paciente y yo dije, ay, no, ya, está bien, el tipo se decidió, no le vamos a parar a la luna. Bueno, todas, absolutamente, todas las complicaciones que pudieran haber habido en una extracción simple, doctora, que me está escuchando mi colega por ahí, las tuvo ese hombre. Y no fue la única vez. Y dije, bueno, nada, el universo me lo trajo, vamos. Nunca más yo hago una extracción. Que siempre es algo que sea una emergencia, pero en luna llena, nada. Que tome el calmante. Eso lo quiero compartir y bueno, con lo del cabello y las plantas también funciona. Me encanta lo de la luna, enamorada de las lunas y los calendarios de Patricia. Gracias, Patricia. Me encantó tu explicación. Bueno, aquí hay una pregunta interesante. La influencia lunar en los pacientes psiquiátricos. Katiuska, has dado en el clavo. Eso fue uno de los estudios más interesantes que se pudieron hacer, porque resulta ser que los fluidos corporales también como son atraídos por la luna, hay más problemas con pacientes psiquiátricos durante la luna nueva y durante la luna llena, que son los momentos de mareas biológicas más fuertes. Ahora bien, en general, o sea, hay personas que son más lunáticas que otras. Obviamente hay personas que son más equilibradas. Las personas no tan equilibradas van a sentir el influjo lunar mucho más. Pero todos estamos sujetos a esa posibilidad. Cuando hay luna llena, estamos como todos más activos, hay como más apuro, hay como más energía, hay un poco de descontrol. De hecho, los empresarios que hacen espectáculos con muchas personas no hacen espectáculos masivos con luna llena. Prefieren los cuarto creciente o cuarto menguante, porque las cosas, los ánimos están como más calmados. Durante la luna nueva hay más accidentes. Perdón, durante la luna nueva y la luna llena hay más accidentes. ¿Por qué? La luna llena nos produce esa euforia o ese descontrol de energía por exceso. Pero la luna nueva nos produce accidentes por ensoñación, porque perdemos en la concentración, porque perdemos la atención. Entonces, ay, no me di cuenta. ¿Por qué? Bueno, porque la luna nueva es una luna nueva, es una luna negra. La energía está en las raíces. ¿Qué quiere decir? Anímicamente, las personas en general, estamos más metidos dentro de nosotros mismos. Entonces, no queremos, vamos a decir, salir de nuestra comodidad interior. Entonces, en la luna llena es todo lo contrario, nosotros queremos salir a hacer cosas. Bueno, obviamente hay más luz durante la noche y nos permite hacer ese tipo de cosas. Claro, eso cuando éramos, vamos a decir, hombres de las cavernas y podíamos salir a cazar con luna llena, por ejemplo, ¿no? En luna nueva no se podía hacer nada, uno se tenía que guardar en su cuevita. Y eso ha quedado, eso queda dentro
de nuestra genética, porque esos son nuestros orígenes en realidad. Y eso va manteniéndose dentro de la psique, dentro de la memoria ancestral. ¿Te sirvió la respuesta, Katiuska? En los psiquiátricos se preparan para la luna llena. En los psiquiátricos sí se preparan para la luna llena. Incluso en las salas de parto también se preparan para la luna llena, porque hay más nacimientos durante esa fase. Y bueno, también tiene que ver con la fertilidad femenina, y bueno, y todo ese... hay una cantidad de cosas verdaderamente fascinantes que luego podemos hablar extensamente. Entonces, bueno, nada, ¿hay alguna otra pregunta? Luis Alfredo. Ah, cultivas bonsai. Ah, qué interesante. Cultivas bonsai. Ah, exacto. Cuando le vas a trabajar las raíces, tienes que trabajarlas en luna llena para que no sufran demasiado, ¿verdad? Y cuando lo vas a podar, no lo puedes hacer todo el mismo día. No deberías, digo yo. ¿Verdad, Luis Alfredo? Exacto. Es importante, es muy importante eso, saber cómo trabajarle claro, es una cosa como muy especializada lo de los bonsai, ¿no? Debe ser bellísimo. Sí, Katiuska, es fascinante, realmente es fascinante. Yo me quedé pegada de la luna, de verdad que sí. Ay, gracias a ti, Jorge. Encantado de tenerte aquí. Yo les ofrezco, entonces, como les dije al principio, cuatro clases cortas con 4 temas muy específicos para ahondar en todo este conocimiento lunar. Empezaríamos con salud y belleza. Serían clases cortas como de hora y media, 2 horas, más o menos como esta, ¿verdad? Muy específicas, muy al grano. Vamos a hablar primero de la salud y la belleza, que vamos a hacer con cada luna, tanto las fases como los tránsitos lunares, ¿verdad? Los tránsitos por las constelaciones. Luego iríamos a la parte jardín y huerta lunar, luego hogar y negocio. Y luego lo que les decía, hay una parte que es bastante inédita. Yo la puse en uno de mis calendarios hace algunos años, pero como que no hubo mucho eco porque, bueno, no se difundió demasiado. Sería cuestión de trabajar la programación del agua por los principios que, sentados por Masaru Emoto, no sé si lo conocen, que él estudió cómo cristalizaba el agua, dependiendo de la energía que se le pasara. Cuando uno le decía a una gota de agua te amo, ella cristalizaba precioso, y cuando le decían a esa misma gota de agua eres una porquería, pues la cristalización era toda fea y contrahecha. Entonces, eso nos ayuda a darnos cuenta lo importante que es programar el agua de repente no solamente con nuestras propias emociones y sentimientos, sino con las energías cósmicas. Está ahí la luna, nos está reflejando una energía específica.
tanto por fase o por tránsito por las constelaciones. Bueno, pues aprovechar eso y conocer cómo hacerlo, conocer cómo hacerlo. Entonces, bueno, esos serían los cuatro temas de las 4 clases. Estoy a la orden, pueden, me contactan y lo hablamos también, decidimos, pues serían 4 semanas, una vez por semana nos reuniríamos un par de horas a una hora conveniente para todos, ¿verdad? Y bueno, así. Eso es lo que les propongo. Gracias, Luis Alfredo. Chévere. El contacto, pues no sea exacto, me pueden contactar por el mismo correo o por WhatsApp, por donde me contactaron, y seguimos conversando acerca de esto. Gracias, Margarita. ¿Ya te Patricia, fuiste? ¿puedo hacer un comentario? Claro, por supuesto, Iraida, por supuesto. Mira, estoy fascinada. Yo siempre he sido una enamorada de la luna, pero lo que me tiene fascinada es cómo tú nos presentas esto. Y ojalá a uno le dieran clases de geografía con esa riqueza de información y de maravillosas escenas que nos presentaste, fotos preciosas. De verdad que te agradezco infinitamente bueno, como buena diseñadora, pues la exposición fue absolutamente mágica, visualmente, de verdad, divina. De manera que no podía dejar de decírtelo. Me encantó y espero que podamos hacer esas clases porque de verdad es fascinante. Mil gracias. Bueno, gracias, Iraida, por tu feedback. La verdad que me llena el corazón, viniendo de ti también, me llena de mucha alegría y de mucha satisfacción. Para quien no saben, tengo 2 compañeras de bachillerato aquí, una es Iraida y la otra es Lika. Todavía nos mantenemos en contacto gracias a todo. Sí, bueno, me gusta, fíjate tú, Iraida, yo se lo digo a mis alumnos, yo cuando doy clases me pregunto cómo me hubiera gustado a mí recibir esa información. Entonces, obviamente tengo que darle la vuelta a toda la información que tengo para ponerla comprensible para mí y con una hilación particular, de manera de que si yo la entiendo, como la estoy explicando, pues los demás la van a entender perfectamente bien también. ¿Ves? Ese es un poco mi premisa cuando yo doy clase, o sea, cómo me hubiera gustado a mí aprender esto que estoy enseñando. Y eso ha sido para mí, verdad que me ha dado muy buenos resultados y muchas satisfacciones, de verdad que sí. Gracias, Iraida. Gracias, Luis Alfredo, eres muy amable, eres muy amable. Yo encantado de tenerlos aquí, la verdad, muy feliz de tenerlos aquí. Me alegra mucho que les haya gustado y que lo hayan disfrutado. Esa es la idea, justamente, que ustedes puedan, bueno, yo compartir con ustedes mi pasión, ¿verdad? Mi pasión por la luna y bueno, y por todo lo demás, por la vida. Bueno. Gracias por esa información, maestra. Para mí fue un honor haberte escuchado. Ahorita estoy en el colectivo porque estaba cerrando el local, estaba viendo ahí, tratando de entender. Y bueno, gracias por todo lo que nos ha dado. A la orden, José, estamos a la orden cuando quieras.
los que quieran me contactan y armamos el grupito para las próximas 4 clases. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, yo digo que esto es como un abreboca, te interesa más, a mí también me interesa la luna, siempre me ha interesado, pero es como un abreboca que uno como que quiere más profundizar en más Claro, aspectos. claro, Nos encantaría. claro. Esa es una introducción, pues es lo básico. Y con esto, nosotros tenemos que saber esto para empezar. Si no sabemos esto, no podemos seguir adelante. Entonces, además, el conocimiento de la luna es extensísimo. Yo tengo en mi biblioteca, el tramo de la biblioteca con los libros de la luna tiene como 60, 70 centímetros, ¿no? Entonces, más todos los artículos que he leído, más toda la práctica, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, bueno, nada, yo, por eso, el conocimiento que yo les voy a transmitir, en realidad es filtrado de todo lo que he leído, de todo lo que he extraído, de todo lo que he estudiado. Y bueno, lo doy con muchísimo gusto porque yo creo que uno tiene que, que aprender a vivir con los ritmos naturales. Uno se ha olvidado con la luz eléctrica, con la mecanización, con la tecnología y con todo eso, nos hemos creído más sabios que la naturaleza. Y yo creo que tenemos que volver a aprender de ella y dejar un poco la tecnología y todas esas cosas atrás. Claro, la tecnología nos permite esto, ¿verdad? Que es una maravilla. Pero tenemos que utilizarla de una manera racional, no a lo loco como la mayoría de las personas lo está haciendo ahora. Fantástico, Katiuska, te espero. Paola, gracias. Gracias. Bueno, Paola, yo les voy a decir quién es Paola. Paola Ruggeri, me imagino que les suena el nombre. Ella, yo no la conocía. Yo conocí primero a su papá. Su papá tenía una distribuidora de papeles italianos importados que eran una maravilla. Y yo le compraba el papel a su papá para hacer el calendario lunar. Así que todo círculo se cierra, Paola. Mira, Patricia. Yo sé que... Perdón. Dime, Elena. No, que además de la presentación que estuvo espectacular, todos lo compartieron ahí, es muy bonito todo lo que tú incluyes en tus enseñanzas de la parte mitológica, que muchas veces nos olvidamos y cómo la mitología habla de esas cosas y cómo la mitología nos conecta con el universo. A mí me encanta esa parte de la mitología, como hablaste hoy de Diana, la cazadora, y cómo está el dibujo. Es hermosísima esa parte, no sé qué opinan los demás, pero me encanta. Bellísimo, gracias. Bueno, es que sabes que la mitología es un conocimiento ancestral, es muy importante para comprender las energías, las fuerzas que nos rigen en realidad. Los arquetipos mitológicos de las diosas, de las diosas olímpicas es fascinante. Bueno, tú lo sabes. Y Chile es una de las expertas en eso, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver si podemos hacer algo con la mitología. Sí.
Bueno, yo voy a parar la grabación, si quieres.